tarde, de hace unas 3 horas, la muerte del banquero Jorge Brito. Vamos a estar en el transcurso del programa informando desde ya, bueno, primero tratando de averiguar exactamente qué es lo que causó ese accidente en Coronel Moldes, ahí en Salta, en las inmediaciones del dique Cabra Corral, Río Juramento. Venía de reunirse, de almorzar con el gobernador de Salta. Él tenía ya muchas inversiones, mucha relación con muchos protagonistas de la vida salteña. Y desde ya, bueno, ¿quién era Jorge Brito para la política y para el establishment argentino, ¿no? Podríamos decir que repasar de alguna manera quién fue Jorge Brito describe la política argentina y la economía argentina de los últimos 30 años, ¿no? Demuestra también Brito lo difícil, esto pasa cada vez que muere un empresario de este calibre, ¿no? Uno empieza a repasar y cae en la conclusión de lo difícil que es ser empresario en la Argentina. Primera conclusión. Con lo bueno, con lo malo, van a aparecer un montón de análisis, desde ya, ex post, todos, pero Brito ha recorrido la política argentina de los últimos años, se ha relacionado con todos los protagonistas, se ha llevado bien y mal con todos los protagonistas. Tuvo, por ejemplo, en su momento una buena relación con Cristina Kirchner, con quien después tuvo enfrentamientos. Tuvo en su momento también enfrentamientos con Macri. Tuvo y tenía ya una buena relación con Sergio Massa. Ahora lo vamos a estar recordando con Beto Valdés. Pero de alguna manera, repasar la historia habla de, insisto, lo difícil que es ser empresario en la Argentina. De hecho, él empieza a tener protagonismo tomando activos de entidades, por ejemplo el Scotiabank, que se iban de la Argentina después de la crisis del 2001, ¿no? Bueno, así que vamos a estar hablando de todo esto. Había hecho una declaración creo que fue esta semana, dura respecto de este impuesto, digo entre comillas, el gobierno lo llama aporte extraordinario solidario. Brito lo había cuestionado muy duramente, había dicho que esto de alguna manera impulsaba a muchos empresarios a irse del país, ¿no? Y que iba a provocar una rebelión fiscal. Esto lo dijo en una entrevista con Infobae. Así que atentos ahí también con eso, porque resumía de alguna manera esta declaración de Brito lo que es el pensamiento de casi el 100% del establishment en estos días respecto de esta medida que desde el miércoles tiene media sanción en la Argentina. Brito en general trataba de llevarse bien con los gobiernos, pero cuando llamaba la atención por algo era que realmente la cuerda se había tensado, ¿no? Por ejemplo, con Cristina, una declaración de él muy explosiva en el segundo gobierno de Cristina fue cuando le dijo a Diego Seidman, en una entrevista para La Nación, en el diván, como se llamaban esas entrevistas, que el gobierno no estaba siguiendo la voz del pueblo. Se armó un tremendo revuelo en ese momento y bueno, y ahora vuelve con esta crítica a la que hoy, por ejemplo, se suma un tuit de Roberto Labaña. Vamos a estar también analizando todo esto. Arrancamos entonces Terapia de Noticias. Quiero tomar contacto con Belisario San Giorgio, nuestro corresponsal en Salta. Belisario, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Belisario, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora del accidente? Bueno, lo último es que una delegación del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta está llegando al lugar del accidente junto con investigadores federales también del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es decir, un trabajo articulado y conjunto ante la gravedad del hecho que requiere la participación de investigadores federales de la Gendarmería Nacional y investigadores locales de la Policía de Salta y también de jurisdicciones judiciales nacionales y locales. Esto fue alrededor de las 3 de la tarde, ¿no? ¿Sabés si ya...? La confirmación de la hora es de las 18:30, al menos así
lo confirma el Ministerio de Transporte. Ok. Y también una última novedad que acaba de surgir, este es un dato que llega a La Nación, al diario La Nación, hace muy pocos minutos, a través del Ministerio Público Fiscal de la Nación, es que la aeronave tiene una caja negra, así que en las próximas horas van a arribar a esta ciudad procedentes de Córdoba, especialistas de la Junta de Seguridad en el Transporte, del Ministerio de Transporte de la Nación, para determinar qué fue lo que ocurrió en la zona del accidente. Belisarios, sí, adelante. Se comenta que es una zona muy turística donde hay, por ejemplo, cables de tirolesa, y ese pudo haber sido efectivamente la causa de la caída del helicóptero. Sí, en principio no está confirmado, pero oficialmente el Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta dijo que informó que una de las principales hipótesis podría ser un accidente ocasionado por cables de acero correspondientes a la práctica de deportes extremos en el dique de Cabra Corral. Es efectivamente una zona donde el dique se conecta con el río Juramento. Es un río de muy alto caudal que durante todo el año lleva una gran cantidad de agua, y por eso allí se practican rafting y tirolesa sobre todo, ¿no? Son los principales dos deportes, pero es una zona muy turística, y justamente este fin de semana se retomaron las prácticas de actividades deportivas luego de mucho tiempo en el que estuvieron canceladas por las medidas de distanciamiento social. Así que intuyo que fue por eso que en una zona que es aislada, rápidamente personas avistaron el accidente, porque es una zona de difícil acceso, no es cerca de la ciudad. Lisandro, ¿piloteaba él? Porque en algún momento se dijo eso. ¿Está confirmado eso? Lo que se dice desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación es que en el plan de vuelo Jorge Brito estaba anotado como comandante de la aeronave, pero aún resta determinar si efectivamente en el momento del accidente él la piloteaba a pesar de estar anotado como comandante del vuelo. Pero lo que sí está confirmado es que él estaba anotado como comandante del vuelo al momento del despegue. Belisario, esto está confirmado, como digo, por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Perdón, Belisario, que te interrumpí. Lo que está confirmado es que iba solamente Brito y el piloto personal de Jorge Brito. No había nadie más en el helicóptero, ningún otro pasajero. No había nadie más en el helicóptero. Son las dos personas que perdieron la vida en el accidente. Y el plan de vuelo, según dicen desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, estaba firmado por el empresario Jorge Brito. Ahora, el piloto es local y dicen que las tirolesas, que son varias, ¿no?, en esa zona, son conocidas por los pilotos de helicópteros. Igual el accidente, por lo que se ve hasta ahora, parece todo indicar que se dio contra la tirolesa, como quedó el helicóptero, ¿no? Pero es raro, ¿no?, que un piloto avesado en la zona... Y la altura, porque la tirolesa en el punto más alto sobre el caudal de agua va a 140 metros, porque es lo que te ofrecen turísticamente, recorrer esa parte del lago que se junta con el río a 140 metros de altura. No es una altura muy tan elevada para un helicóptero, ¿no? ¿Lisandro? Es una, como les decía recién, es una zona de prácticas deportivas extremas que hoy seguramente había recibido un gran aluvión de gente porque, como les decía, se reabrieron las actividades. Las imágenes dejan ver que la hipótesis del choque contra la tirolesa podría ser tal vez la más certera en este momento, pero aún no están confirmadas las causas del accidente. El rastro que deja el helicóptero sobre el agua pareciera indicar que sí, el accidente se debe a la colisión contra el cable, pero aún no está confirmado. Se estima que mañana, durante la mañana, van a estar los primeros informes sobre la investigación que están realizando en el lugar funcionarios del Poder Judicial local, funcionarios del Poder Judicial Nacional, junto con la Gendarmería y la Policía de Salta. Belisario, ¿sabés si ya hubo reconocimiento de los cuerpos, si los pudieron sacar del agua? Están trabajando en el lugar los investigadores. Lo que sí está confirmado es que los dos cuerpos
son del empresario Jorge Brito y de su copiloto de confianza. Eso está confirmado, que los dos cuerpos corresponden a Brito y a su copiloto, pero todavía se está realizando en el lugar el trabajo de investigación y probablemente luego los cuerpos sean trasladados a la morgue de la ciudad judicial, que queda, eso sí, más cerca de la ciudad. ¿Se sabe si la familia, por ejemplo, ya fue para allá? Porque tengo entendido que vivían acá, ¿no? Por el impacto que causó el accidente, por la gravedad, por el carácter inesperado y también por el grado de notoriedad pública que alcanzó al ser la víctima un empresario reconocido, generó que alrededor de la investigación se despertara un fuerte hermetismo. Aún no se sabe prácticamente nada en torno a los familiares de las víctimas o a lo que va a ser el traslado de los cuerpos. Se supone... Por estos minutos apenas empieza a surgir un dato clave, que es el último, el que yo señalaba recién, que es que la aeronave cuenta con una caja negra, claro, y que en este momento clave, ¿no? especialistas del Ministerio de Transporte están viajando hacia la provincia de Salta para determinar qué fue lo que ocurrió en este punto donde se juntan el río Juramento y el dique de Cabra Corral. Belisario, se supone que era una ruta que recorrían seguido, ¿no? Porque ahí está el campo, uno de los tantos que tiene Jorge Brito, y supongo que a las costas, que es la residencia del gobernador, habría ido también, ¿no? Muchas veces. Sí, lo que trascendió luego del accidente fue que el empresario Jorge Brito venía de reunirse con el gobernador de la provincia de Salta y se trasladaba a supervisar algunos de los emprendimientos productivos de gran porte que él tenía aquí. Recién acabo de realizar la última consulta oficial en la oficina del gobernador Gustavo Sáenz. Lo que me dijeron es que todavía no hay un comunicado oficial por parte del gobierno de Salta, pero sí que el clima al interior del gobierno es de mucho dolor y de mucha tristeza. Esto es lo que se ha expresado, ¿no? Belisario, sabemos que es un día complicado para vos de trabajo, así que te libramos. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar con vos. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Buenas noches, Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo estás, Pancho? El hombre que ha escrito un libro que, entre otros, compendió, ¿no? la vida y el trabajo de Jorge Brito. En algún momento, en realidad hace varios años, déjame darle el crédito también a Esteban Raffaele, decidimos hacer, bueno, quienes eran los empresarios más importantes de la década kirchnerista y estaba Jorge Brito entre ellos, naturalmente. ¿Quién era Jorge Brito para el poder? Bueno, yo venía pensando cómo definírtelo porque me imaginé que iba a ser la primera pregunta y en realidad es una respuesta tan amplia que nos podría llevar más de un programa. Déjame decirte que era el hombre más importante de las finanzas desde el punto de vista bancario de la Argentina, en mi opinión. Ajá. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Por eso lo que pasó hoy es un cisma, si me permitís, dentro del mundo financiero y también en la relación entre la política y las finanzas. Después de, si querés, la retirada de Eduardo Escasani del mundo financiero allá después de la crisis del 2001. Quizás los más jóvenes no lo tienen tan presente, los más memoriosos sí. Escasani era una persona muy importante y gravitante en el sector bancario financiero. Después de la crisis del 2001 empieza... En el sector bancario nacional, ¿no? Claro. En el sector bancario era, es bueno lo que decís, empresario nacional, pero gravitaba en todo el sector y te voy a contar por qué. Brito era el más gravitante de todos, por encima de la banca internacional, porque la banca local tiene una llegada al poder distinta. Entonces, yo creo que ahí hay un enroque. Escasani, la familia Escasani, por un lado, se retira un poco de la vida pública, muy golpeada por todo lo que fue 2001, principio de 2002, y empieza a emerger Brito, que había empezado a cosechar su fortuna mucho antes, muchísimo antes. Dicen que había juntado entre él y su cuñado $10.000 y así habían empezado a hacer negocios con las finanzas hasta que finalmente, mediados de la década del 80... Empezó siendo una financiera. Una financiera Pero chiquitita. vos en tu libro decís que ya en 1978 ya tenía $1 millón. Claro, poquito después, 5 años después, es decir, era una persona muy talentosa para ganar dinero, también para relacionarse con el poder en sentido amplio. Atención con esto, no digo solo con el presidente, el vice, ahora si quieren vamos a hacer un repaso por los nombres políticos que tallaron la vida
de Brito, pero también con el sindicalismo, porque, por ejemplo, el sindicalismo se sentaban a negociar, todos nos sentamos a negociar los salarios de los bancos, las comisiones, si quieren, cómo va a ser este año bancario, y después nos quedamos, Pancho, vos y yo sería Jorge Brito, vos Palazzo, y acordamos lo definitivo, la letra chica. Pero déjame decirte esta cuestión, para terminar, completar la idea. Se retiran los Escasani un poco de la vida pública y empieza a emerger la figura de Brito con el macro y empieza a comprar bancos. Es una cosa bastante rara porque no es un banco cuya potencia estaba en la City, y esto tiene que ver un poco con la muerte de Jorge Brito, como yo lo veo. Porque empieza del interior, o sea, la fortaleza de él estaba en el interior y es como que hace un movimiento de pinzas y termina llegando a la City porteña. Bancos, porque él empieza a comprar bancos del interior, ¿no? Que se habían Bancos, en bancos Salta, provinciales. Claro que sí, claro que sí. Estatales. Claro que sí, por ejemplo. El Banco Santa Cruz, por ejemplo, no. No, Santa Cruz es de los Eskenazi. Eskenazi. Pero es bueno el de porque Salta, el de Misiones. es otro Salta, apellido Santa nacional. Fe, Misiones. Claro. Exacto, después llega, en el año 2001-2002 nadie quería tener un banco en la Argentina. Brito tenía los dólares, tenía el capital, tenía los contactos, es decir, el capital político y social, y empieza a comprar bancos en la City y termina generando el monstruo financiero que terminó siendo el Banco Macro. Por eso, Pablo, digo que describir la historia de Brito de alguna manera también es describir la historia argentina, porque después de los 90 empieza lo que quedaba y a emerger una burguesía nacional que indefectiblemente tenía que llevarse con los gobiernos que vinieran, ¿no? Tengo tiempo para contarte una anécdota Sí, que dale. yo creo que lo pinta en todo sentido a Jorge Brito. Por eso me preguntaban recién fuera de cámara, digo, ¿recibía favores del poder? Y ahora, si querés, hablamos de eso. Ahora, más allá de eso, yo no lo puedo asegurar, más allá de eso, era una persona con mucho talento para los negocios. Mirá qué ocurre. Almuerzo de Mirta Legrand, año 2003 aproximadamente. Brito, ¿sí?, almorzando con Mirta Legrand. No estaba Brito, estaba Néstor Kirchner almorzando con Mirta Legrand. ¿Ya presidente o candidato? Iba a ser presidente. Y Cristina. Iba a ser presidente. Néstor y Cristina. Bueno, Néstor, no tenía el detalle de Cristina, gracias Exactamente. Beto. Eso cuando fue- llegó por WhatsApp Eso Beto. fue en la semana posterior a que Carlos Menem se bajara del balotaje. Y ahí vamos Primera y última anudando. vez que fueron los Kirchner. Exactamente. Ahí vamos anudando cosas. Bueno, en ese almuerzo con Mirta Un Legrand, mensaje categórico. quizás Mirta Legrand no lo sabe, Juanita Viale tampoco, pero en ese almuerzo pasaron cosas importantes para el resto del país. Porque ¿quién estaba mirando ese almuerzo? El ex jefe de la CIDE, Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Toma levanta el teléfono, lo llama a Jorge Brito, le dice, Jorge, ¿escuchaste lo que dijo Kirchner, que iba a ser presidente de la Nación? ¿Qué dijo Kirchner? Inmediatamente le cuentan a Brito. Y Kirchner viste que Kirchner tenía esta manera de decirle como a Coto, yo te conozco. Bueno, y mandó ese mensaje Kirchner diciendo, hay un grupo de banqueros argentinos desestabilizadores. Imagínate que te lo diga el presidente, ¿no? Desestabilizadores que compran bancos en las provincias. Al único que le podía caber ese atuendo era a Jorge Brito. En ese momento, principal sponsor de Carlos Menem. Sí, ahora voy a... Exactamente, pero no solo eso. ¿Qué pasa? Brito había hecho, como los Simpson, había hecho campaña por el otro candidato, pero le dijo a Kirchner, voté por usted de alguna manera. Hizo campaña con Carlos Menem, denostó a Roberto Labaña, Brito, pero ¿qué hace? Empieza a tender un puente. Vos escribiste un libro de esto. ¿A quién llama primero? A De Vido. A Julio. Exactamente. Habló con Julio. Exactamente. Habló Habla con con Julio De Vido. Habla con Julio De Vido. Julio De Vido, ¿te acordás que en aquel momento De Vido y Labaña se llevaban bien? Era mucho antes del 2005, 2 años antes, 2003. Se pone de acuerdo, empieza a llevarse bien con Labaña. Forja una muy buena amistad con Julio De Vido, que le abre la puerta del despacho presidencial. ¿Qué hace? Brito tiene una charla con Kirchner, le dice, yo necesito que a usted le vaya bien porque es la manera de que me vaya bien a mí. Lo habrán escuchado, es un cuento remanido. No digo cuento por quitarle verosimilitud es realidad esto. Quiero que le vaya bien a usted porque me va bien a mí. Los bancos habían perdido mucho dinero, 2001, 2002, insisto, Escasani se había retirado de la escena pública. De alguna manera lo convence a Kirchner, pero la manera de convencer a Kirchner, ¿cuál era? Con dinero, ¿sí? Y esto lo digo en el sentido legal del término. Habla con Kirchner y ¿qué ocurre? Brito organiza un préstamo entre todos los bancos que formaban ADEVA
por 500 millones de pesos para obra pública. Es decir, ¿vos sabés cuánta gente le quería prestar plata a la Argentina que había aclamado el default? Nadie. Claro. ¿Cuánta plata tenía la Argentina? Venía de devaluación, default, bueno, de todo, corralito, corralón. Brito pone 500, es el articulador de este préstamo por 500 millones de pesos para obras. ¿Quién administraba las obras en el gobierno de Néstor Kirchner? Julio De Vido. Así que ahí termina dando vuelta esa historia. Es decir, Brito empezó haciendo campaña por Menem, denostó a Labaña, terminó haciendo las paces de alguna manera con Labaña, se llevaba muy bien con Julio De Vido y se llevó también muy bien con ¿Cómo fue el Néstor derrotero Kirchner. posterior? Es decir, cuando Cristina asume como presidenta y... Nadie, me voy a extender un poco más allá de la cuestión de Brito. Ningún empresario y gobernador que se llevaba bien con Néstor Kirchner se llevó de la misma manera con Cristina Kirchner. Él formaba parte del nestorismo junto... Pero aparece una relación Junto nueva. con ahí. Eduardo. ¿Le suena el Club Aparece una- Tigre? ¿Le Aparece suena el una Club relación Tigre? Sergio Massa. Sí. ¿Qué pasa? Listo, No, pero claro. antes de Massa, primero Massa, tenés Sí. razón, Daniel. Sí, aparece la Primero relación Massa, ¿qué ocurre? Brito. Empieza a tejer buenas relaciones con Sergio Massa. Massa gana muchísimo poder. Recordemos que Massa del ANSES pasa a jefatura de gabinete. ¿Y quién queda en ANSES en ese momento? Una persona crucial para la Argentina que después le lleva la idea de la Amado Vudú. estatización de las FJP. De hecho, hoy Vudú salió a A Vudú- decir que lamentaba mucho porque era un banquero nacional, haciendo la aclaración. Claro, esa bueno, que vos Vudú y decías. Brito tienen una historia. Yo voy a respetar el off the record, aunque haya gente que no está más con nosotros. Pero Vudú y Brito tienen una historia. Brito estuvo tremendamente complicado por el caso Chicone. Claro. Finalmente lo terminan sobreseyendo. Esto también es importante decirlo. Pero forja una gran relación con Vudú. Entonces ya tenemos varios nombres. Con Sergio Massa siempre mantuvo la buena relación, incluso cuando Massa había pegado un salto afuera del kirchnerismo. ¿Sí? Cuando Massa hizo el Frente claro. Renovador, la camiseta de Tigre, un detalle, ¿viste? Hay veces El que cosas sponsor. se nos esconden a los ojos. La camiseta de Tigre, desde el Nacional B, estaba auspiciada Por Banco Macro. por el Macro. Es decir, eso te Y da en la ese pauta de la momento, buena relación. ¿quién era tesorero de Me Tigre? está tomando lección, Beto. ¿Quién ¿no? era tesorero de Tigre? Amado esa Vudú. no la sé. Ponemos Amado nueve, Vudú. pues, Amado Vudú. Era Amado Vudú. Claro. Mirá vos. Bueno. Él tuvo también una relación con Macri que en los últimos tiempos se picó de alguna manera. No, era mala directamente. Era mala. No, era muy mala. Era muy mala y tenía que ver con el hijo. Con el hijo de... Con el hijo de Jorge, de Jorge Brito. También Jorge Brito, vicepresidente de River, hasta donde Sí. yo sé. Es una cuestión interesante. Brito siempre trató de llevarse bien con el poder, no al nivel, si querés, era distinto a Bulgeroni, también tenía algunas críticas con respecto al poder. Esta semana, sin ir más lejos, hasta donde recuerdo, Es lo que decía, criticó ¿viste? el impuesto a la riqueza. Cuando criticaban esos empresarios que en general no hablaban mucho, cuando criticaban, siempre trataban de llevarse más o menos bien. Cuando criticaban era que estaban expresando un malestar que había que tener en cuenta. Neurálgico, te diría. Claro. Exacto, totalmente. Después, si querés, les voy a comentar una cosa de la relación Brito-Moreno porque es brillante. Con respecto a Mauricio Macri, me preguntabas vos, hay una cuestión interesante que es que Brito era un empresario kirchnerista a los ojos del macrismo. ¿Sí? En realidad es, si querés, un poco... no sé si es buena del todo buena la comparación, pero como Cristóbal López. Cristóbal López era millonario antes del kirchnerismo y su negocio creció con el kirchnerismo. Brito era millonario antes de la llegada de Néstor Kirchner al poder y es cierto que su negocio creció con Néstor Kirchner. Ahora, yo no sé si fue tan lineal el crecimiento. Brito también aprovechó Lo que tenía era oportunidades cierta económicas independencia, lo financieras. demostró Brito esta semana, por ejemplo, que criticó duramente al gobierno por el tema del impuesto a la riqueza. Claro. Dijo, vos lo decías en tu editorial, si así se van a financiar, se viene una rebelión fiscal, dijo Y Jorge tuvo Brito esta semana. una fuerte pelea, pero muy fuerte con Carlos Heller. Pero Ni muy hablar, fuerte. ni hablar. Y con Moreno se llevaban a las patadas en aquel momento y ahora les cuento algunas cuestiones del mercado del blue muy interesante como lo veía Moreno y también Brito. Ahora, volviendo a la cuestión con Macri, pasa algo complicado. Viste que Macri trataba de guardar la institucionalidad y las formas. Entonces, claro, Brito venía manchado, entre comillas, esto no son necesariamente mis palabras, sino lo que opinaba el macrismo, por el caso Chicone, por ejemplo, por la relación con Vudú, por la relación con Massa, con el propio Néstor Kirchner. Con Cristina fue un distante, cada tanto Cristina lo llamaba a su oficina en el Banco Macro, cada tanto. Él lo que decía era que Cristina lo llamaba cuando ella quería y que él trataba de no llamarla a Cristina. Esto te estoy hablando de hace una punta de años ya.
Volviendo a la cuestión, hay Brito empezó a invertir en otras cosas, empezó a invertir en energías renovables. Invierte en una empresa que se llama Geneia, que es la principal generadora a partir del viento, con aerogeneradores en la Argentina. Ahí está la familia Brito invirtiendo. Uno de sus principales ejecutivos es el hijo de Jorge Brito. Hay un acto, hay inauguración de Geneia, va Mauricio Macri. Brito, como directivo importante de la firma, se acerca al acto para estar junto al presidente Mauricio Macri, obviamente cuando era presidente. Protocolo de presidencia en la gestión de Mauricio Macri le dice, vos te podrías sentar acá, y lo bajan del escenario. Es decir, bajan del escenario al hijo de Jorge Brito. Eso te da la pauta lo mal que estaba molestó. la Pablo, relación. yo tengo entendido que había habido una pelea previa a todo esto por fondos de campaña, cuando Macri era todavía, creo que ni siquiera era intendente, mira lo que digo, recorría empresarios a los que consideraba pares y pedía que lo apoyaran en la campaña. Y la lógica de Macri era, como mi gobierno va a ser amigable al mundo de los negocios, el patrimonio de todas las empresas de ustedes va a crecer. Pero era el mejor momento del kirchnerismo, vos estás hablando de 2005, Bueno, 2006. por eso, pero hay una reunión ahí Sí, en la decirle que... a Macri que Nicky Caputo pensó lo mismo y el patrimonio de Nicky Caputo fue para atrás en la gestión de Por Macri. eso no le daban, porque Quiero nadie se decir quería que pelear con ahí él. ya hubo un primer desencuentro. Tengo entendido que Brito se levanta y lo deja a Macri hablando con su segundo. Claro. Todavía no era intendente Macri, Acá era hay- jefe de gobierno. Sí, hay una cuestión importante, que es que Brito tenía buena relación con el kirchnerismo, se sentía cómodo con el kirchnerismo. Vos lo recordaste, creo, hace algunos minutos. Estaba la idea, recuerden el kirchnerismo de Néstor Kirchner, ¿no? O el kirchnerismo de los primeros años, que estaba la idea pseudo-peronista de ir conformando de a poco una burguesía nacional influyente. Y Brito era el jefe de esa burguesía nacional por el lado financiero. ¿A quién le ibas a pedir? ¿Al Citibank que encabezara esa burguesía? No, le ibas a pedir al Macro o al Galicia. El Galicia estaba en la imagen pública en descenso. Kunkel decía, el estamos macrismo armando estaba- una nueva burguesía con Lázaro Báez, con Brito, o sea, los nombraba como empresarios y banqueros exitosos Era argentinos. ahí cuando déjame Kirchner decirte- tenía el eslogan ese que decía, miren lo que hago, no lo que digo, ¿no? Como diciendo, bueno, por ahí... Que eso se tengo- lo dijo otro banquero, el CEO del Santander. Pero más allá de eso, quiero aclarar algo para que quede recontra evidenciado. Brito no es Lázaro Báez. Es decir, después investiguemos los expedientes de Brito, pero no es Lázaro Báez. Lázaro Báez era un bancario y Brito era un banquero que le pidió plata a la mamá, juntó con $5.000, otros $5.000 lo puso su cuñado, el hermano de su mujer, con la que tuvo 6 hijos, y con $10.000 crearon el imperio que terminó siendo el Banco Macro. Es decir, no es lo mismo. De la misma manera que yo distingo Los $10.000 era para la financiera, para la primera financiera. macro. No. La historia del Macro es fantástica. No, yo también. digo porque es verdad la leyenda de que significa muy agradecido. Muy agradecido, es a una Celestino leyenda. Rodrigo. ¿Cómo Es es? un A ver, mito explícalo, urbano. Pablo, eso. Es un mito urbano, es interesante. Primero que nada, la primera financiera de Brito no tiene nada que ver con el Banco Macro. ¿A quién le compra el Macro Brito? Año 1985. Se la compra a Mario Broderson, estoy hablando para gente de 50 para arriba prácticamente. Mario Broderson, histórico dirigente radical, economista radical. Estaba Lito Guadani también. Estaba Lito Guadani y había algunos otros socios más. Ahí compra el Macro, pero él ya tenía negocios. ¿Y sabéis quién le pone el gancho para que el Macro sea un banco mayorista? José Luis Machinea cuando era presidente del Banco Central. Es decir, también cercano al radicalismo, después ministro de Economía de la Alianza. Bueno, seguramente va a haber más repercusiones. Desde ya estamos atentos a ver si hay alguna novedad en cuanto a las pericias, ¿no? de todo esto que todavía está muy... Sí, Pablo. Déjame decirte otra cosa más, y esto corre absolutamente por mi cuenta y es más que, casi te diría que es una impresión. Cuando me enteré de la noticia hoy, obviamente que fue un shock porque es un empresario absolutamente trascendental en la vida argentina. Te voy a decir más, el gremio bancario directamente hablaba con él, el resto de los CEOs no le importaba. Más con respeto a todo el mundo. Ahora, Brito vivía arriba de un avión, Brito vivía arriba de su avión, Brito vivía arriba de un helicóptero. Si ibas al aeropuerto, a Aeroparque, lo ibas a ver.
por ejemplo. No digo que estaba de ninguna manera destinado a esto, ni mucho menos, pero una persona que se la pasaba trabajando y viajando, si bien ya no estaba en el fronting, en la primera línea del macro. Pablo, muy interesante, ¿eh? Y el libro desde ya cobra vigencia porque habla de la historia, ¿no? Es historia argentina de estos días. Vamos a seguir con estos temas porque hay mucho revuelo con este proyecto que tiene media sanción, impuesto a las grandes fortunas o aporte solidario, como le gusta llamarlo al gobierno. En unos minutos va a estar acá Alejandro Bestani, él es presidente y dueño de Inca, pero además representa a un movimiento PYME muy interesante que se está generando en el país. Vamos a ver si lo afecta a él el impuesto, al resto de las pymes y qué ve hacia adelante. ¿Cómo salimos de esta? Vamos y volvemos.